Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Finanzars. Hoy tenemos el lujo de contar con Adrián Moreno, licenciado en Economía. Bienvenido. Hola Martín, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de finanzas y economía. Es un momento particular en la Argentina donde muchos están interesados en poder saber qué hacer precisamente con el dinero. Así que súper valorable esta invitación para seguir contribuyendo con la educación y la inclusión financiera. En ese qué hacer, uno piensa qué pasa con el dólar, porque es el refugio que usaban los argentinos hasta hace no mucho tiempo y hoy sigue siendo un refugio recomendable. Mirá, este año el que apostó al dólar perdió básicamente porque el dólar estuvo estancado en los últimos meses, sobre todo porque recordemos que el dólar se dispara cuando ocurre obviamente un ambiente de inestabilidad, de falta de confianza, y creo que la gestión de gobierno ha marcado, sobre todo en los últimos meses, una estabilidad a partir de una mantención constante de las mismas medidas que se propusieron durante todo el año, es decir, una conducta macroprudencial. Entonces, en este contexto, aquel que quiera ahorrar precisamente, no creo que sea la mejor opción estar posicionado en dólar como billete, ¿no? Comprándolo de manera informal o solamente teniendo MEP en la casa, que lo podés a través de la operación financiera y ir a buscarlo a tu sucursal bancaria. Creo que no es la mejor opción y sobre todo porque eso solamente es tenerlo atesorado debajo del colchón. Sino lo que buscamos nosotros y lo que tratamos de concientizar a todas las personas en la Argentina tiene que ver básicamente el vínculo entre ir un pasito más allá, que tiene que ver precisamente con invertir, no solamente con ahorrar. Ahora nos vamos a meter en la inversión, pero siguiendo la línea del dólar, terminó octubre, tercer mes consecutivo con el dólar a la baja, en relación al blue sobre todo, y se vienen los últimos meses del año con un crawling peg que va a disminuir ese porcentaje, al menos pensando en lo que viene en 2025. ¿Qué puede pasar en estos últimos 2 meses? ¿Se puede esperar un dólar todavía más bajo y cercano a los 1.100 pesos, 1.050, como venimos barajando en otras charlas? Mira, el tema del dólar prácticamente creo que podría llegar a haber una leve baja, pero calculo que en estos últimos meses por ahí esté rondando en estos niveles que estamos viendo en la actualidad, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos. Ahora, bueno, también en estos días estuvieron bajando las tasas de política monetaria, así que eso podría contribuir a que el dólar tenga un leve repunte, pero en este contexto no veo desmadrado al dólar como sí lo veíamos el año pasado en estas épocas precisamente, donde estábamos más preocupados por el dólar que por la Navidad en sí, ¿no? Era otro contexto, un contexto político, económico mucho más complicado, con elecciones y un cambio de gobierno que traía cambios de paradigma también, como lo estamos viendo Exacto, hoy. muy opuestos, pero siempre, bueno, también creo que hay que tener en cuenta precisamente esto que tiene que ver con el reordenamiento de la economía, de posicionarnos de una manera diferente. Creo que los gobiernos tienen que rendir ciertas cuentas y eso le va a ser benéfico al pueblo argentino, sobre todo porque no puede venir cualquier gobierno y hacer lo que quiera, sino que hay determinadas cuestiones que tienen que mantenerse. ¿Por qué? Porque si no después el pueblo termina pagando las consecuencias, Está ¿no? claro, sí, es el famoso a qué costo. Exacto, la inflación yéndose por las nubes, vivíamos en tiempos de mucha inestabilidad. Ahora no se vive eso, sobre todo porque la inflación está en las perspectivas, en las expectativas, está a la baja, en un sendero bajista para los próximos meses y mucho más incluso para el 2025, algo que es positivo tanto para aquellos que quieran producir en el sector privado, ya que, bueno, hacer planificaciones, presupuestos, seguramente que era muy engorroso en un contexto de un dólar, como vos bien decías, muy inestable y también una suba de precios descontrolada. Sí, armar un presupuesto parecía una tarea muy Imposible. complicada y armarlo hoy por ahí es un poco más sencillo pensando en la previsibilidad y barajando números concretos y hablando de inflación. ¿Un 2025 lo vislumbras cómo? Lo vislumbro muchísimo más tranquilo que este año, una inflación mucho más moderada,
Lo que te puedo anticipar es que por lo menos para el mes de octubre la inflación estaría debajo del 3%, lo cual es positivo, entre el 2,7 y el 2,8, algo muy optimista. Y también, bueno, algo que está ahí pendiente todavía es el recupero de la economía, del nivel de actividad. Los bancos internacionales se muestran también muy optimistas en cuanto a la recuperación de la Argentina para el año que viene. En teoría estaríamos creciendo más que todos los países de la región, así que sería algo muy positivo. Ojalá que eso ocurra, o por lo menos que salgamos un poco de este crecimiento, pero todavía lento. Para que eso ocurra, ¿qué variables tienen que sostenerse y cuáles tienen que cambiar? Mira, las variables fiscales tienen que mantenerse. ¿Por qué? Porque eso trae credibilidad a la Argentina. Es decir, que el gobierno se haya atado las manos y no esté emitiendo constantemente dinero para que eso termine en una inflación descontrolada, eso es muy positivo. Después tiene que prolongarse tanto el superávit fiscal como el superávit financiero, y también en este contexto creo que tienen que entrar inversiones. Bueno, se tiene que en algún momento salir del cepo, porque tampoco tenemos que enamorarnos del cepo. Seguramente que Javier Milei, con todo su equipo económico, está buscando el momento propicio donde salir del cepo no implique que se desmadre el dólar, ¿no? Hablando del levantamiento del cepo, pensábamos y repasábamos en las últimas entrevistas cómo había sido cronológicamente el paso a paso discursivo de Javier Milei respecto de eso, pasar a una dolarización, después marcha atrás con eso y levantar el cepo lo más pronto posible, después no tan pronto y pensarlo para mediados de 2025 tal vez. ¿Lo ves para esa fecha, después de la cosecha, o lo ves más pronto que tarde? Sí, bueno, ahora estamos en el momento donde supuestamente estamos más cerca, pero eso es como muy ambiguo. Creo que el 2025 debería ser un año donde sí se libere el control de cambios. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y bueno, tienen que venir flujos del exterior y sobre todo porque estamos manteniendo la conducta macroeconómica bastante importante. Pero así que eso es un incentivo. ¿Se puede con el nivel de reservas que hay hoy? Mirá, hay que ver cómo llegamos al año que viene, porque la situación actual estamos, bueno, blindados, por lo menos en el corto plazo, por el blanqueo de capitales. Realmente los privados han depositado cierta confianza en el gobierno, llevando y depositando sus dólares, precisamente, que es algo bastante añorado por los argentinos y, como hablábamos al principio, un medio de refugio. Así que, bueno, en este contexto donde el blanqueo trajo más de 18.000 millones de dólares, es algo fundamental, por lo menos para el corto plazo. Para el año que viene hay que ver cómo se desarrolla precisamente la macroeconomía, cómo los dólares están, digamos, dentro de las arcas del Banco Central, y también en este contexto ver ya cómo encara el gobierno, si sigue con este gradualismo a la hora de liberar el cepo, y también cómo a partir de eso siguen entrando dólares. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, haz clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Adrián, al comienzo cuando nos referíamos al dólar y en qué convenía
si el dólar seguía conviniendo como un resguardo, hablaste de inversión y me gustaría que nos metamos ahí directamente y aprovechemos esta instancia también para contar qué es la educación financiera y por qué es importante pensando en la inversión. Parte de la educación financiera tiene que ver con entender algunos conceptos, entender por qué baja el riesgo país, qué pasa con los bonos, por qué esto es importante para la Argentina y empecemos por ahí, por qué es importante para la Argentina que baje el riesgo país. Es importante para la Argentina que baje esta sobretasa que tiene que pagar nuestro país si quisiera endeudarse en los mercados internacionales, porque es una muestra de confianza. Fíjate que ahora estamos, cerca de por debajo de los 1000 puntos, pero superando a los 900 puntos. Alberto Fernández se fue casi con 2000 puntos del riesgo país, o sea que la confianza fue en avance positivo, digamos, para la Argentina, pero todavía nos encontramos por debajo, digamos, de la confianza que despiertan países vecinos. Los tenemos aquí, o sea, son limítrofes estos países, que algunos tienen hasta 100 puntos de sobretasa que tienen que pagar para endeudarse, salir a recibir estos flujos que vienen del exterior. Entonces, cuando baja el riesgo país, la Argentina está expresando en los mercados internacionales que se vuelve mucho más confiable y a partir de eso también los inversores del exterior comienzan a ver que las reglas del juego se están cumpliendo y empiezan a enviar estos flujos de inversiones que esperemos que sean prominentes para el año que viene. Lo hilvano directamente con lo que pasa con los bonos. ¿Qué estás viendo y cuáles son aquellas letras que son las que más se mueven y las más requeridas? Los bonos han tenido un impacto terrible, digamos, en los últimos meses, sobre todo los soberanos, donde vimos a los GD, a los globales, los vimos realmente dispararse. Creo que es obviamente este tipo de activos financieros es recomendado especialmente para aquellos un poco más agresivos, de moderados hacia agresivos, pero creo que es muy importante, sobre todo entendiendo de que el riesgo país podría seguir bajando, incluso por lo menos en el corto plazo hasta los 800 puntos. Entonces seguiría esta tendencia hacia el alza de los bonos, de los títulos argentinos, que en otro momento las paridades eran totalmente ridículas, donde veíamos a los bonos cotizar en $20. Ahora los vemos más tirando de 60 a 70, así que es una alegría para los inversores. ¿Siguen estando lejos de su techo los bonos? Siguen estando, tienen todavía un potencial, digamos, un upside de suba bastante importante, sobre todo aquellos que se encuentran dentro de la curva. Vos tenés a los más largos, por ejemplo, aquellos que tienen vencimiento tanto para el 2035 como para el 2041, que pueden ser el GD35, el GD41, y estamos viendo gran valor en estos títulos, ya que han tenido una suba, pero por ejemplo, esta suba es menor en comparación con un GD30, por ejemplo, con vencimiento mucho más cercano. Se entiende. Y vamos a otra instancia también de inversión, por supuesto, y que tiene que ver con el Merval, con ADRs, con CDRs. Metámonos por ese lado. ¿Qué son los ADRs? ¿Qué son los CDRs para aquel que quiere empezar a invertir y no entiende qué ven esos paneles? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son aquellos sectores que hoy son más convenientes y más atractivos? Mirá, los ADRs en concreto son los títulos que vos podés ver de las empresas que cotizan, o sea, las más importantes de la Argentina que cotizan afuera. Dentro de eso tenemos al Merval, que es el principal índice de la bolsa argentina, que ha tenido un repunte muy prominente en este año, subiendo entre un 60 y un 70% en dólares, lo cual es muy significativo, y sobre todo también superando a los grandes índices de Wall Street como el S&P 500, como el Dow Jones, como el Nasdaq. Así que en este contexto creo que estamos muy optimistas sobre las compañías argentinas, sobre las energéticas fundamentalmente y sobre el sector financiero, pero con respecto a las energéticas creo que vemos mucho valor en lo que pueda acontecer en Vaca Muerta y fundamentalmente este valor está sostenido hacia las oportunidades de exportación que pueden ocurrir, a las grandes inversiones que también pueda captar Vaca Muerta y también porque estamos entrando dentro de una importancia a nivel por lo menos regional. Gracias Primex BT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros.
PrimeXBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma podrás participar en torneos para ganar premios en dinero real, realizar copy trading para seguir las estrategias de traders experimentados. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias PrimeXBT. Ahora quédate con nosotros y continuamos con el programa. Bien, cuando hablas de los diferentes sectores, uno piensa en el sector financiero y dice, cuando la Argentina está en crisis, el sector financiero es desconfiable, al menos para el ciudadano. Sí. ¿En este contexto es confiable y por eso lo vemos al alza? Vemos al alza y sobre todo el sector financiero fue el que más subió este año, por más que en algún momento dijimos, bueno, el sector energético va a equiparar al sector financiero, todavía eso no está ocurriendo, pero sí está subiendo mucho. Pero en este contexto creo que los bancos están empezando a desarrollar su negocio, que es prestar. Eso es lo que necesita un poco la Argentina para crecer. Que bajaron las tasas también. Exacto. Al tener tasas más atractivas, entonces esto está generando incentivos para que aquellos privados puedan empezar a tomar estos créditos y comenzar a crecer en sus negocios, muchos de ellos también con muchas expectativas de crecimiento para la Argentina y sobre todo de desarrollar lo que bien hacen. He tenido muchas charlas con emprendedores y bueno, emprender en la Argentina no es nada fácil, pero bueno, cuando se están dando estas ciertas ventajas, por ejemplo, en tasas mucho más bajas, se hace un poquito más fácil. Vamos ahora sí a los CDRs y cómo es esto de poder tener alguna pequeña acción de una empresa gigante globalmente como puede ser desde Coca-Cola hasta Amazon. Exacto, bueno, justo nombraste Amazon que tuvo un excelente balance hace unos Nvidia, días. por ejemplo, Nvidia también. Nvidia es una de mis favoritas. Bueno, precisamente CDR son certificados de depósito argentino, que son pequeñas porciones de acciones de compañías globales. Podemos acceder de la Argentina a estos papeles y estar dolarizados porque cotizan al dólar contado con liquidación y también nos dan la oportunidad de ingresar en el mercado global, algo muy importante cuando queremos esquivar el riesgo argentino. Entonces es sumamente importante poder ingresar en estas compañías, sobre todo a la hora de diversificar. Recordemos que es muy importante a la hora de tener una cartera de inversiones el que esté diversificada. Entonces, bueno, acceder a los mercados internacionales nos da esta posibilidad que vos bien decís, tener en nuestra cartera acciones de Apple, de Google, de todas las más importantes, cosa que es muy relevante a la hora de invertir, sobre todo porque estas compañías y más las tecnológicas a largo plazo crecen muchísimo. Sé que te apasiona el tema de los mercados internacionales y sin explayarnos demasiado, contame por qué y cómo influye el contexto de Estados Unidos a la hora de invertir en un CDR de ese estilo. Bueno, el contexto internacional es muy importante a la hora de invertir. Un driver de crecimiento muy fuerte ha sido la inteligencia artificial y sobre todo la aplicación y el desarrollo en grandes empresas en Estados Unidos. Bueno, Nvidia fue una de las promotoras de este gran movimiento y tuvo una suba impresionante durante los últimos años. Así que aquellos que tradearon, digamos, este CDR fueron muy beneficiados en cuanto a la rentabilidad. Y también, por otro lado, tener en cuenta la baja de tasas de la Fed. Eso es muy positivo, eso contribuye a que los inversores salgan de esa renta, digamos, mucho más fija y segura que pueden otorgar los T-bills en Estados Unidos y vayan a mercados con mucho más riesgo, ¿no? Como puede ser el accionario o también, bueno, los flujos hacia países emergentes. Por otro lado, hay que tener en cuenta también lo que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué vaya a pasar? Bueno, lo vamos a saber ahora, sí, prácticamente. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Exacto. Entonces, en este contexto, bueno, aunque se va a definir después por colegiaturas, ¿no? Sí, exactamente. Y no gana quien más votos tenga, sino quien más representatividad gane en cada estado. Entonces, Exacto. a partir de ahí vamos a conocer esos resultados y también cómo, y acá viene un tema en el que me quería meter también, cómo influirá en la Argentina respecto de la relación de Javier Milei con Donald Trump, si es que gana Trump o si gana Kamala Harris. ¿Cómo influiría en la Argentina? ¿Seguiría todo igual? Habría que ver cómo se desarrolla todo, pero obviamente que
esta cercanía con Donald Trump le podría afectar positivamente o podría impactar positivamente en la Argentina, fundamentalmente porque necesitamos más dólares, como hablábamos en otro momento. El desembolso de estos fondos frescos que puedan traer los organismos multilaterales o que pueda traernos directamente el FMI, seguramente que podrá estar acompañado de un guiño o no del presidente de turno. En caso de que sea Donald Trump el ganador, los flujos se rumorea que podrían ser mayores que los que realmente se traerían si ganara Kamala Harris, pero más allá de eso se traerían dólares frescos, así que eso es muy positivo como primera cosa. Pero este acercamiento a Donald Trump, a Elon Musk y a todas esas personalidades muy importantes en el mundo, tanto las quieras o no, pero Por son supuesto, relevantes sí. Son en el magnates, contexto. además. Exacto, en el contexto internacional, podría ser benéfico. Ahora hay que ver también cómo se desarrollarían las políticas de cada uno de estos, por lo menos, candidatos hasta ahora, porque, por ejemplo, Donald Trump tendría una política mucho más proteccionista y hay que ver cómo la Argentina podría seguir o no exportando hacia Estados Unidos. Así que, bueno, también hay que ver cómo afecta esto a la economía internacional, al comercio internacional. Cuando uno piensa en esa relación con el FMI, ¿Argentina está cumpliendo con las metas? ¿Está haciendo todo bien? ¿Con qué fin? ¿Para cumplir y no mucho más? ¿O con la idea justamente de pedir más dinero, de llegar a un nuevo acuerdo cuando se culmine con este que todavía tiene restantes varios vencimientos y un plazo largo por delante? Luis Caputo no fue del todo claro de que quisiera o no los dólares del FMI, hacer una nueva negociación y en este caso, bueno, solicitar esta masiva llegada de dólares a la Argentina, pero cabe destacar que nuestro país está queriendo fomentar esta conducta macroprudencial de ir cumpliendo lo que se les van pidiendo, de cada objetivo que se le va pidiendo, cada meta que pide en concreto el Fondo Monetario Internacional, ir cumpliéndola para obtener confianza en los mercados internacionales. Después puede venir algún inversor desde otro lado, que no sea de estos organismos, y va siempre a monitorear esta conducta. Por eso es importante que la Argentina se mantenga firme en estos principios que ha plantado en este año, precisamente, más allá del gobierno en general, porque eso debería cumplirlo cualquier gobierno. Lógicamente, sí. Y te retrotraigo a la mitad de nuestra charla y vuelvo a hablar de inversiones y ¿de qué le sugerís a alguien que quiere incursionar en el mercado de capitales? Lo primero que le puedo sugerir a aquel que esté queriendo entrar al mercado de capitales, tenga algún ahorro, que es muy difícil conseguir en la Argentina, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y demás, es que aprenda, que esté constantemente, por lo menos, monitoreando los medios, las noticias. Es muy importante tener un encuentro desde ese lado y relacionarse, comunicarse con un asesor financiero dentro de una institución, de una LIC, de un agente de liquidación y compensación, un broker, un agente de bolsa, que esté regulado bajo la Comisión Nacional de Valores, obviamente, que su asesor sea idóneo en el mercado de capitales, y a partir de eso comienza a tener un contacto fluido. Es decir, creo que un poco este conocimiento o sea, esa relación que se da con el asesor financiero es como encontrar un psicólogo, ¿no? Yo no sé si lo dicen conmigo, que soy asesor financiero, o si lo piensan de esa manera, pero siempre estamos como revaluando ciertas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión del riesgo, ¿no? Hay una persona que por ahí viene y me dice: quiero invertir en lo que más rinda. Perfecto, bueno, increíble, a mi juego me llamaron. No es tan lineal. Pero eso implica el que vos tengas que asumir mucho riesgo para ganar mucho más. Entonces, cuando vos haces las operatorias, decís: ¿estás seguro? Sí. Bueno, vamos con eso y después empezás a ver la pizarra en rojo por varias jornadas, como puede pasar tanto en la Argentina como afuera, como ha pasado en este año en varias oportunidades. Bueno, ahí ya todo el mundo se empieza a poner muy nervioso cuando no corresponde con un perfil de riesgo mucho más
alto o arriesgado, Es que ¿no? tiene que ver con eso, con el perfil más conservador, moderado o arriesgado, y al mismo tiempo con la ansiedad que se Exacto. maneje y no entrar a la aplicación cada 10 minutos. Pero lleva, exacto, sí, muchos están pendientes o todo el tiempo fijándose, sube o baja, cuánto, qué porcentaje, y bueno, todas esas cuestiones, pero es un proceso de conocimiento, de ver, soy agresivo, sí, pero ¿hasta cuánto? Soy agresivo, pero ¿cuánto quiero perder? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Bueno, esas cuestiones son muy relevantes y creo que se van dando también en el día a día. Claro, está instalado el mito de que invertir en bolsa es para aquel que tiene plata o que tiene un ahorro superlativo. ¿Están así? ¿Con cuánto se puede empezar? Mira, se puede empezar con muy poco. Hay acciones que son muy económicas, o sea, muy baratas, o sea que podés por ahí, no sé, comprarte una acción de las empresas más reconocidas de la Argentina por mucho más barato que, no sé, comprarte una remera. Entonces creo que es muy importante, o hasta ir a cenar, por ahí te sale mucho más caro que comprarte una acción, ¿no? Entonces creo que también eso tiene que estar un poco la cultura del argentino, el poder ahorrar, el poder hablar de las finanzas personales. Es un momento oportuno para que hablemos de las finanzas personales en los hogares. Ahora también se está desarrollando esto que tiene que ver con la inclusión financiera hacia los menores de edad. A partir de los 13 años podrán ahorrar y podrán invertir en el mercado de capitales, bueno, teniendo la compañía de un mayor, lo cual es muy importante, pero creo que lo más relevante dentro de este asunto es que se hable en los hogares del dinero. Viste que a veces, bueno, fallece alguien y tiene cuentas o algo, un ahorro y nunca nadie supo. Bueno, porque no se habla. Y no se Es sabe como un tema gestionar también, tabú. claro. Pensando en esto de los menores de 13 años que pueden tener una cuenta para invertir, justamente, se abren un montón de abanicos y de asteriscos en realidad que tienen que ver con qué hace el mayor con la cuenta de ese menor, pero independientemente de ese debate y metiéndome en esto de la educación financiera y de esa importancia de las finanzas personales dentro de la familia y de las personas en sí, marquemos algo que parece muy trivial y básico, pero ¿cuál es la diferencia entre ahorro e inversión y por qué es importante pensar en invertir? Claro, bueno, cuando vos empezás a entrar en las finanzas personales, tenés tanto tus ingresos como tus egresos, a partir de eso armás un presupuesto y dentro de ese presupuesto asignás los recursos para lo que vas a ir gastando dentro de, por ejemplo, un mes, un año, la medida temporal que vos quieras tomar. Gastos fijos, variables. Exacto. Ingresos también fijos, variables, y a partir de eso te va quedando un resto que vendría a ser tu ahorro. Lo ideal sería que puedas ahorrar un 20% de tus ingresos. Eso en la Argentina creo que es muy difícil ahora, en este momento. ¿Sos de los que recomiendan la torta de 50-30-20? Sí, podría decirte que sí, pero bueno, también depende mucho de la situación, de la persona, de los perfiles, bueno, de unas ciertas cuestiones, ¿no? Pero en este contexto donde tendríamos que asignar por lo menos una medida para poder tener el ahorro, que podría ser entre el 20, el 10, el 5, de acuerdo a cada uno de los bolsillos y la situación que esté viviendo cada persona, es muy importante tener esa cultura de que siempre puedas ir respetándola, porque si no, obviamente que te desmadrás dentro de tu presupuesto y la asignación de recursos es ineficiente, entonces nunca vas a llegar a ahorrar. Cuando tenés el ahorro, bueno, cuando vas, por ejemplo, al mercado de capitales, ahí realmente estás entrando en lo que se llama inversión. Bien, bien. Y pensar en que el ahorro se planifica. No es me sobraron estos pesos a fin de mes, los guardo. Está planificado dentro del presupuesto. Sí, se puede dar de las dos maneras, pero lo ideal, y sobre todo lo que estamos queriendo transmitir a todas las personas, y volviendo así, en las escuelas se empieza a enseñar educación financiera, cosa que es muy relevante, iremos hacia la cultura del ahorro y también dentro del mismo país. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo teníamos inculcado. Es decir, el país emitía más. O sea, ¿por qué? Porque no había nada. Entonces, bueno, en este contexto menos se iba a poder ahorrar, ¿no? Bueno, ahora que eso también, si sucede a nivel país, puede suceder también desde el seno familiar.
Clarísimo, Adrián, gracias por el tiempo. Gracias a vos por la invitación. Y gracias a ustedes por estar del otro lado una vez más con nosotros.